Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la sesión número 19 de la asignatura Instalaciones Eléctricas para los estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Este es el grupo 23360-B1. Y la sesión del día de hoy pues tiene como nombre circuitos ramales y bueno, la idea es alcanzar a ver cuadros de carga, pero lo más probable es que no alcancemos a ver cuadros de carga, así que esta sesión seguramente va a quedar en continuará para la siguiente sesión. ¿Listo? Bien, nosotros habíamos quedado en la sesión anterior en cómo es que se distribuyen desde el punto de vista ya de diseño los circuitos ramales que ustedes seguramente ya entendieron en las normas iniciales, ¿no? En las normas iniciales nosotros habíamos hablado de unos contextos en los cuales se desarrolla pues los ambientes residenciales, ¿no? Comenzamos pues con casa porque es lo primero que uno como usuario o digamos como estudiante, en este caso, ustedes tienen acceso. Yo no les puedo colocar de alguna forma un ambiente industrial porque uno no tiene como conocimiento de causa de esos ambientes industriales. Incluso uno como mismo diseñador, así tenga experiencia diseñando instalaciones eléctricas, uno tiene que ir a conocer siempre la empresa, siempre tiene que conocer el contexto de la empresa. Es imposible hacer un diseño si no se tiene conocimiento de a qué se dedica la empresa y cuál es el uso de la empresa. ¿Listo? Mm, y más si no está totalmente parametrizada. Mm, Empezamos nosotros con los requisitos en casa, porque ustedes conocen todos una casa. Sabemos que hay, por ejemplo, un, unos baños que necesitan un diseño. Sabemos que, por ejemplo, hay una cocina que necesitan también un diseño. Sabemos que hay una sala de estar, unos comedores, unos dormitorios, ¿sí? Sabemos que hay una parte de las escaleras donde hay que tener pues condiciones especiales. Sabemos que hay pasillos, ¿sí? Sabemos que hay ciertos espacios que requieren de instalaciones eléctricas. Puede ser de baja potencia o puede ser de alta potencia. Eso ya es función de la necesidad del cliente. También tenemos espacios como el cuarto de lavado, ¿no? Los garajes, etcétera, ¿listo? Para poder suplir las necesidades que se encuentran en esos sitios funcionales de una casa, esa función ha surgido es más como de un desarrollo de la sociedad, ¿sí? La gente pues antes no tenía, eh, por ejemplo, un cuarto de lavado porque no existía el concepto de lavadora y de planchado, ¿sí? No existía eso. Entonces lo que se tenía eran pues lavadoras comunales, o digamos lavados comunales, o se lavaban en el río. En una casa jamás se pensaba en ese tipo de cosas. Seguramente el presente nos revela unos espacios funcionales que tenemos en la actualidad. El futuro nos va a mencionar o nos va a revelar otros espacios funcionales que se tienen desde el punto de vista de cómo está distribuida una casa, ¿no? Y siempre la recomendación es que ustedes se vayan por el contexto funcional de los espacios. Por eso es muy importante no solamente ser ingeniero electricista, hacer un diseño basado en saber qué cargas hay, sino pues cuál es el consumo de los clientes, ¿no? Para poder definir eh, digamos el comportamiento de los clientes para poder definir cuáles son las salidas, ¿sí? ¿Por qué empezamos con casa? Pues porque seguramente ustedes cuando veamos aquí el plano que voy a hacer en vivo, eh, se van a dar cuenta que, claro, usted dice, no, claro, yo necesito ahí una toma porque yo tal cosa, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien. Habíamos mencionado que las salidas principales son primero el tablero de distribución. Habíamos dado unas pautas para disponer el tablero de distribución en algún sitio particular, pero que finalmente hay unos criterios de experiencia y más como de, de- de- de prácticas comunes, colocarlo pues en el sitio de mayor consumo que es donde se ve más, ¿no? Pero como todo, muchachos, cada caso de estudio es un nuevo caso, ¿listo? Entonces nunca se ensañen o se encasillen
en un diseño, en un parámetro de diseño, porque el diseño no suele ser así, el diseño suele ser, digamos, adaptativo. Cada espacio requiere como su visión distinta, ¿no? El tablero de distribución es una de las salidas que ya mencionamos. ¿Sí? El alumbrado es otra de las salidas que también ya mencionamos, ¿sí? Em, También mencionábamos los controles de iluminación, ¿sí? Es decir, los interruptores. Mencionábamos los interruptores y habíamos quedado en, por ejemplo, este esquema, ¿no? ¿Sí? Los, los interruptores pues colocados en cada uno de los posibles espacios donde va a haber también iluminación. Seguramente aquí unos me faltaron, por lo que pues es necesario colocarlos ahí. ¿Listo? Bien. Ahora miramos lo de las salidas de tomacorrientes. Las salidas de tomacorrientes, pues ustedes saben que es en función de los circuitos ramales que hemos establecido. ¿En dónde se necesitan salidas de toma corriente? Por disposiciones generales se necesitan en comedores, en cuartos de estar, en salas, en salones, en bibliotecas, en cuartos de estudio, en solarios, dormitorios, perdón, cuartos de recreo, habitaciones o zonas similares en unidades de vivienda, ¿no? Siempre preguntarnos dónde, pero ese dónde es función de qué tan útil va a ser la toma corriente en sitio, ¿no? Se deben instalar salidas de toma corriente de modo que ningún punto espacial a lo largo de la línea del suelo en ninguna pared esté a más de 1,80 de una toma corriente en ese espacio, medidos horizontalmente, incluyendo cualquier pared de 0,6 metros o más de ancho, y el espacio de pared ocupado por paneles fijos en muros exteriores, pero excluyendo los paneles corredizos de los muros exteriores. Vamos a mirar un esquema donde estamos explicando eso. ¿Qué es lo que quiere decir esto de 1,80? Resulta que por normatividades los cordones o los elementos de cordón, ¿qué quiere decir el cordón? Son todos los conductores que van desde la carga hasta el enchufe, ¿no? Entonces ese cable que se extiende desde la carga hasta el enchufe se le conoce como cordón. Los estándares de eso nos dicen que está a 1,80, o sea, la medida de eso es de 1,80, ¿sí? Por eso, pues, cuando yo hago mención de que no esté a 1,80, significa pues que la idea es que yo tenga la disposición de que en cualquier punto yo pueda conectarlo porque puedo alcanzar a conectar ese elemento a la toma corriente. En la medida de los 1,80 se debe incluir el espacio de paredes que permita las divisiones fijas en las habitaciones, tales como mostradores autoestables de tipo barra o barandillas, ¿sí? Ya vamos a mirar eso. Espacio de pared, una pared continua a lo largo de la línea del suelo sin aberturas como puertas, chimeneas y similares, ¿no? Hablamos de espacio de pared, ¿sí? O se considera espacio de pared todo lo que sea una pared continua y que no tenga, por ejemplo, puertas, chimeneas y similares, ¿no? Yo no puedo enviar una tubería por puerta, ¿no? Ni tampoco enviar una tubería por chimeneas o algo que afecte, por así decirlo, la continuidad de la tubería para instalar una toma corriente, ¿no? Cada espacio de pared de 0,6 de ancho o más debe ser considerado individual e independientemente de los demás espacios de pared dentro de la habitación. Está permitido que un espacio de pared incluya dos o más paredes de una habitación, a un lado y otro de los rincones, si la línea del suelo es continua. Ya vamos a mirar y voy a explicar con más calma en el esquema, ¿no? Las salidas de tomacorrientes exigidas por este artículo son adicionales a cualquier tomacorriente que forme parte de cualquier elemento de alumbrado o artefacto situado dentro de encerramientos o armarios a más de 170 metros sobre el suelo, ¿no? Habla de las tomacorrientes que son en techo. Veamos este esquema donde pues voy a explicar un poco con más detalle qué es lo que significa esto que estábamos mencionando previamente. ¿Listo? Supongamos este circuito, perdón, este espacio que tenemos presente en la diapositiva
y nos damos cuenta que puede ser una habitación, puede ser un comedor, puede ser lo que sea, pero aquí tratamos de mirar es la disposición de las tomas, ¿no? Fíjense acá que yo tengo una pared que para este caso, vamos a hacer las sumas, coger acá la calculadora, la pared en este caso aquí mide 1,4 con 2,6. 1,4 más 2,6, eso nos daría aproximadamente 4, 4 metros, ¿no? Más este que tengo acá de 0,4, ¿no? 0,4, o sea que desde aquí hasta aquí vamos más o menos en 4,4. Y si yo le sigo sumando esto de acá, le sumo 2, ¿sí? Daría 6,4. ¿Listo? En teoría, yo si dividiera eso en 1,80, 1,8, me darían 3,55 tomas que debería colocar. ¿Listo? El problema es que no puedo colocar yo una toma corriente que quede muy cerca a las esquinas. Por ejemplo, aquí hablamos de guardarropa, ¿sí? Esto es un guardarropa y seguramente aquí va a haber un espacio. Entonces yo no podría colocar, eh, si tuviera la posibilidad de colocar cuatro, entonces debería colocar una acá, una acá, una acá y una por acá, ¿no? Pero eso no se puede porque como nos queda cerca un guardarropa, lo ideal es que a partir de este punto se coloque siempre a 1,8. Fíjense que aquí comenzamos con 0,4 y con 1,4. Partimos de, como digamos, como referencia eso que tenemos ahí, ¿sí? Partimos como referencia eso que tenemos ahí y llegamos a los 1,8, ¿sí? ¿Qué quiere decir de ahí? Que pues a partir de este punto yo puedo colocar una toma a 1,8, lo que nos dice la norma. ¿Listo? Desde acá vuelvo a contar 1,8, pero yo no coloco una toma a 1,8, no, para nada. Si yo estoy ubicado en la mitad y yo tengo un cordón de 1,8, pues significa que yo puedo colocar tranquilamente la toma realmente a 3,6, porque como yo puedo desde este punto conectarme acá o conectarme acá, pues tengo la posibilidad de alcanzar las dos tomas en cualquiera de las dos condiciones. Si me acerco más hacia acá, pues me conecto a esta toma. Si me acerco más hacia acá, pues me conecto a esta toma. No sé si se entiende lo que quiero decir con eso. Bien, entonces realmente sobre esta pared, fíjense que aquí yo voy a tener solamente dos tomas, porque si yo comienzo desde acá, vuelvo y cuento los 1,8, seguramente ya desde acá hasta acá ya no voy a alcanzar a tener los 1,8. ¿Listo? Bien. ¿Qué nos dice la norma también? Nos dice que cuando yo tengo una pared de 0,60 o más, necesito comenzar a colocar una toma, ¿sí? Fíjense que esta pared, como tiene 0,60, automáticamente tiene como obligatorio una toma, ¿sí? No importa que no esté a 1,8 de las esquinas, ¿no? Que es que para este caso particular siempre es necesario colocar una toma aquí. Muy bien, y fíjense aquí por ejemplo en las puertas. Entonces aquí tenemos una pared de más de 0,6. Ah, bueno, ¿qué quiere decir también la norma? La norma es que si yo tengo menos de 0,6 no le coloco toma, ¿sí? No es necesario colocar toma, pueden ser esas paredcitas pequeñas en las cuales pues son como columnitas, ¿sí? O como digamos pedacitos, eso ya dependerá pues del diseño. No se colocan tomas porque son menos de 0,6. Si es más de 0,6 ya automáticamente se deben colocar una toma o digamos es candidata a esa pared o lo que llamaría en la norma espacio de pared para colocar una toma. ¿Listo? Y pues desde aquí tenemos dos posibles inicios, ¿no? Porque me imagino que algún chico puede pensar, profe, ¿y por qué no iniciamos por acá? Pues habría que iniciar y mirar qué tan cerca nos queda esta toma de acá. La idea es que no quede tan cerca de los puntos, porque si yo hubiera tomado acá el 1,8, ¿sí? Fíjense que aquí me hubiera quedado muy cerca de la esquina de la pared y no es tan recomendable, ¿no? ¿Sí? Lo ideal es que no quede tampoco sobre las esquinas, ¿sí? Entonces, este criterio de comenzar por acá es mucho mejor que comenzar por aquí. Bien,
Empezamos también por acá. Fíjense que aquí tenemos 0.8, ¿sí? 0.4. Aquí debe haber sido 0.8, 0.4, aquí es 1.2 y si yo le sumo aquí 0.6, la toma debe haber quedado acá, ¿cierto? Entonces hagamos el calculito ahí. Entonces nos da 0.8 más 0.4 más, si yo le sumo acá, esto me daría 1.2, me faltarían 0.6. O sea que aquí de los 2.2 que tenemos, bueno, aquí realmente de este espacio de pared tenemos es 2.2 más 1.8, o sea, tenemos es 4, ¿no? Escogeríamos de esos 4 0.6, o sea que nos quedaría 3.4. A partir de los 3.4 comienzo a sumar 1.8, ¿sí? Entonces, si yo cojo el 3.4 menos 1.8 me daría 1.6, o sea que nos quedaría de aquí a la pared, más o menos 1.6, que sería también válido, ¿sí? Porque no está tan detrás de la puerta. Habría que mirar si cuando la puerta se abra, ¿sí? No quede detrás una toma detrás de la puerta. Es horrible eso, una toma detrás de la puerta, ¿no? No es un buen criterio de diseño, ¿sí? Entonces, por eso es que usualmente comienzan a hacer el diseño a partir de las esquinas de las puertas y no de la esquina de guardarropa, ¿no? Entonces comenzamos desde acá y partimos acá, llegamos a los 1.8, volvemos a sumar aquí los 1.8, pero aquí tenemos entonces 1.6. ¿Por qué sumaron aquí? ¿Por qué no dejaron aquí 1.8 y 1.8? Porque ya estaría muy cerca de ¿dónde? Del guardarropa y la idea es que no quede tan cerca de ahí. ¿Listo? Entonces hay condiciones en las cuales hay que adaptar los puntos porque pues si yo lo hubiera dejado acá, es decir, aquí tengo 1.8, fíjense que aquí tendría que colocar los 3.6, ¿no? Entonces 1.8 y yo sumo acá 2.2 más 0.4 más 0.8, o sea que sería 2.2 más 1.2, me daría 3.4. En teoría aquí la toma debería quedar ¿dónde? Encima del guardarropa y no tiene sentido, ¿no? Bien, excelente. Entonces ahora este sería pues para una habitación, ¿no? En una habitación es un poquito más claro porque pues se ve que solamente vamos a necesitar tomas, solamente vamos a necesitar tomas partiendo de una sola línea de altura. No sé si ustedes sepan que usualmente lo más común en habitaciones es que haya una sola línea de altura, ¿sí? La norma, al menos la ESA dice que las tomacorrientes tienen que estar más o menos a unos 30 centímetros del piso, ¿m? Entre 20 y 30 centímetros del piso. Bien. Sin embargo, hay algunos diseños que en la actualidad tienen tomacorrientes ubicadas a una altura distinta, ¿no? Por ejemplo, esas tomacorrientes que se colocan para alimentar directamente los televisores LED que se encuentran, por ejemplo, en un sitio de la habitación. Entonces, si yo tengo una tomacorriente que se encuentra a 30 centímetros, seguramente tengo que canaletear, colocar una canaleta externa para llegar a una alimentación en el televisor, ¿sí? Porque pues es como cuestión más de estética, ¿sí? Seguramente no es que no alcance el cordón del televisor, sino que uno esperaría que no se viera ese, ese qué, ese cordón desde arriba hasta la toma corriente, ¿no? Entonces, son como algunos otros criterios de diseño que también se tienen presentes. ¿Listo? Bueno, muy bien. Por eso digo, muchachos, el punto es siempre el análisis funcional del sitio. Y por ejemplo, en una casa yo podría tener una toma de corriente, por ejemplo, a pesar de que aquí yo tengo 1.8, puedo colocar una que quede encima de esta, pero que esté a una altura distinta, ¿no? Cuando eso ocurre, uno coloca aquí esta toma corriente, la coloca aquí y le coloca altura, por ejemplo, de 2. Bueno, no tan alta, por ahí 1.8 o 1 metro o 1 metro y medio, ¿no? ¿Sí? Bien.
Aquí tenemos una referencia de la NEC. Esto es un dibujo extraído de la NEC, el National Electric Code, donde las medidas de esto están en foots, ¿sí? Pero el foots, el 1.8 es 6 foots, aproximadamente 6 foot, ¿no? Ocurre lo mismo, ¿no? Tenemos este sitio donde hay una puerta, donde hay seguramente una corredera o algo relacionado con una puerta, puede ser una puerta de salida, puerta, bueno, aquí no especifican exactamente qué es lo que hay acá, un armario también puede ser, pero lo que sí nos dice es que siempre se cuentan a partir de dónde, de los puntos de inicio. Fíjense que aquí de la puerta comienzan a contar los 1.8 y después de los 1.8 si hay espacio colocan que los 12 que son 3.6, ¿sí? Luego de aquí toman otros 3.6 y de aquí pues este caso de este dibujo quedó impecable, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Porque pues desde acá la idea es que haya 1.8 y desde acá 1.8, pero no todas las instalaciones van a tener ese tipo de criterios, ¿no? ¿Sí? No van a tener ese tipo de exactitudes, ¿no? Muy bien. Lo mismo acá, fíjense que aquí tenemos los 1.8, tenemos los 12 y aquí los 1.8, ¿no? Y este que es de 2 foots, recuerden que 2 foots es 0.6, significa que tengo que colocarle por norma un toma de corriente. ¿Listo? Perfecto. De las salidas de corriente de unidades de vivienda, recordemos que también hay una para pequeños artefactos, donde colocamos en la cocina, en la despensa o comedor auxiliar de una unidad de vivienda el circuito o circuitos ramales, usualmente de circuitos ramales de 20 amperios para pequeños artefactos, que es lo que establece pues los artículos 224 y los 210-52, ¿sí? Eso ya ustedes lo pueden consultar con más detalle si quieren, digamos, ahondar un poquito en el concepto de cómo es que se refiere la NTC a esos artefactos, aunque ya lo hemos mencionado en parte, ¿no? Muy bien, si por ejemplo tenemos este caso de la cocina, que es donde usualmente se ubican los pequeños artefactos, ¿sí? Vemos que pues tenemos unos espacios funcionales en este caso. Fíjense que aquí tenemos la cocina, tenemos una salita, ¿sí? Donde pues vamos a ubicar una serie de tomacorrientes también. Y fíjense que ahí vamos a tener unas disposiciones en cada uno de los espacios, ¿no? Nótese que aquí por lo menos en la cocina tenemos una serie de tomacorrientes ubicadas en función del sitio, ¿no? ¿Sí? Este, por ejemplo, que es como pantry, es como una especie como de alacena, como de bodega, eh, donde ustedes pueden pues guardar alimentos, básicamente, ¿no? Es que pues esto como es gringo, usualmente en Estados Unidos el closet, por así decirlo, donde se guarda la comida, no está debajo de como por ejemplo está en casa, ¿no? En Colombia usualmente los sitios de alacena suelen ser los cajones que están debajo del mesón o por cocinas integrales que están en la parte de arriba. No, usualmente los gringos tienen la tendencia de que debajo de los mesones se encuentran son los diferentes elementos como trituradores de comida, como lavavajillas, como elementos eléctricos y electrónicos funcionales en la cocina, ¿sí? Y en la parte de arriba colocan es la vajilla y la loza, ¿no? Por lo que si se dan cuenta no queda espacio para la comida, por lo que entonces aquí hay un espacio de alacena que es una habitación independiente, ¿no? Entonces, nótense que aquí a pesar de ser un espacio cocina, ¿sí? Aquí hay una necesidad distinta, ¿sí? Y ustedes van a tener que pensarlo en el espacio funcional. Si ustedes llegan a diseñar una casa así, ¿no? Algún día uno no sabe, ¿no? Le ponen a diseñar una casa de ese tipo, entonces saben que no todos los sitios van a ser iguales. Muy bien. Bueno, una de las cosas que hay que tener presente acá
es que los toma de corrientes que quedan directamente sobre las zonas que llamamos zonas húmedas o zonas frías. Bueno, no mentiras, son zonas frías, ¿sí? Estas zonas frías necesitan tomas GFSI porque probablemente puede caer agua, ¿sí? Y necesita entonces protección contra ese tipo de fallas, ¿sí? El refrigerador pues usualmente también tiene su propia toma corriente aquí y pues esa siempre va es un artefacto fijo. Y hay algunas también tomas de especiales, por así decirlo, para, por ejemplo, la estufa eléctrica, ¿m? O, por ejemplo, para esto lo que llaman el encendido eléctrico, por ejemplo, de las estufas de gas, ¿sí? Y aquí debajo de este lavaplatos que tenemos acá, pues hay una toma diseñada también para el lavaplatos, por ejemplo, el lavavajillas, ¿no? ¿Sí? Si fuera el caso, ¿no? Para este caso particular, pareciera que esto de acá, o puede ser no necesariamente un lavavajillas, sino una carga que pues está colgada a ese circuito que tenemos acá, porque aquí tenemos los pequeños artefactos y mire que están colgados solamente a un circuito de aquí, ¿no? Aquí tenemos otro que está colgado a un circuito de acá, fíjense acá, y aquí tenemos uno de propósito general. Nótense ahí como el ejemplo que tenemos ahí. Listo. Muy bien. Las tomas de corrientes para artefactos en mostradores, lo que les decían a ustedes de las zonas frías de la cocina. En áreas de cocina y comedores auxiliares se instalará una salida de toma corriente en cada espacio de pared mayor a 0.30 de longitud. Fíjense que aquí eh, tenemos una diferenciación en cuestiones, por ejemplo, de habitaciones, ¿no? El espacio de pared mínimo con el que yo tengo que diseñar parte de los 0.6, mientras que aquí parte de los 0.3. Porque es cierto que si yo tengo una pared de 0.4 o 0.3, es posible que ahí sí necesite una toma de corriente. Por eso aquí cambia un poquito la cosa. Entonces denominan el espacio de pared mayor a 0.30 metros de longitud del mostrador, de tal forma que ningún punto a lo largo de la línea de pared quede a 0.6 medidos horizontalmente de una salida de toma corriente. Muy bien. Miremos el caso de acá. Entonces aquí tenemos los 0.6, ¿sí? Digamos los 2 foots es 0.6 y nos dice que a partir de un punto de inicio para los espacios de pared, fíjense que aquí llamamos de toma corrientes de artefactos en mostradores, y las tipificaciones de los arquitectos para las cocinas usualmente es que estos espacios se denominan espacios fríos, ¿no? Donde yo voy a poder trabajar, por ejemplo, con la licuadora, con la sanduchera, con cortar, picar, etcétera, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, de este punto, yo tengo que colocar una toma de corriente a 0.6, ¿sí? No es como en las habitaciones que tendríamos un modelito ¿de qué? De 0.6, sino que aquí sería 0. Perdón, de 1.8, sino que sería de 0.6, ¿no? Aquí comenzamos ya con 1.6. Y sucede lo mismo, ¿sí? Los artefactos, a pesar de que los cordones de los artefactos suelen ser también algunos de 1.8, hay algunos artefactos de cocina que no tienen cordones de 1.8, sino de 1 metro. Por eso la razón de que también se reduzca la distancia, ¿no? Entonces aquí ese es el caso ideal, ¿no? En el que tenemos 0.6 metros y aquí tendríamos 1.2, ¿no? 0.6 metros y pues la idea es que aquí quede lo más simétrico posible partiendo de un punto, ¿no? Lo mismo acá, 0.6, 1.2 metros, 0.6 quedaría perfecto y fíjense que aquí este espacio no se considera, ¿sí? Este espacio de la estufa tampoco se considera porque son zonas calientes y estas son las zonas húmedas. Y aquí como tiene un espacio de 2 foot, es decir 0.6, yo debo colocarle una toma corriente sí o sí.
Y lo mismo acá, como este espacio es de 0.3, debo colocarle una toma corriente ahí. ¿Listo? Para este caso particular, que son cocinas en centro de islas, se debe instalar por lo menos una toma de corriente. Al menos una toma de corriente. ¿Sí? En este caso particular, lo que nos dice es que pues yo la debo colocar lo más centrada posible. Claro que también depende de la cocina tipo isla, ¿no? Porque hay unas cocinas tipo isla que son extremadamente grandes, ¿sí? Entonces hay que tener muy presente el concepto, porque mira, aquí tenemos una isla grande y una isla pequeña, ¿no? A pesar de eso, yo le coloco en cada uno una toma de corriente. ¿Listo? Sin embargo, pues hay que revisar las necesidades de cada uno de los espacios. No es lo mismo una cocina de este estilo. Si ustedes se dan cuenta, esta cocina tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesones, ¿sí? En el que yo puedo trabajar abiertamente. Eso solamente ocurre para sitios en los cuales la cocina es así de grande. Podría decirse que en Colombia hablamos de estratos altos, obligatoriamente, ¿sí? Bien, muy bien. Aquí, los tramos demostradores cuyos extremos estén separados por estufas, neveras o lavaderos se consideran como espacios independientes. Los toma de corrientes para equipos fijados en su sitio que quedan inaccesibles no se tomarán en cuenta en el cálculo de toma corrientes requeridos. ¿Qué quiere decir eso? Nótese que aquí tenemos la estufa y este espacio no se cuenta en el espacio de pared, ¿sí? Cuando hablamos de espacio de pared, es ese espacio potencial donde puedo conectar yo tomas de corrientes, ¿sí? Entonces ni las estufas, ni los lavaplatos, ni tampoco los refrigeradores que tienen una toma de corriente conectada obligatoriamente, dado que está fijado ahí, deben considerarse como espacio de pared. Entonces ahí queda establecido esto que dice aquí. Si tenemos, por ejemplo, esto es una forma de lavabo, sink es lavabo, donde pues tenemos al frente, ¿sí? Uno que está al frente o el otro que es esquinero, ¿sí? Fíjense que aquí el espacio de pared no va a ser considerado este aspecto, ¿no? O sea, esta parte de acá no puede ser considerado espacio de pared, ¿sí? Y esta partecita sí puede tener espacio de pared, o sea, esto se considera como espacio de pared. ¿Listo? Lo mismo acá, ¿qué no se considera espacio de pared? Esto de acá no se considera espacio de pared, ¿sí? Y este de acá sí se considera espacio de pared para colocar potenciales tomas de corrientes. Si hablamos de los cuartos de baño, en las unidades de vivienda se deben instalar por lo menos un toma de corriente en la pared adyacente a cada lavamanos o adyacente al lavamanos si se encuentra fuera del cuarto del baño. Las salidas de toma corriente en los cuartos de baño deben estar alimentadas por lo menos por un circuito ramal de 20 amperios. Entonces, para Karina y para Lisette, fíjese que todos los circuitos ramales que son de cuartos de baño, propósito general, pequeños artefactos, suelen ser entre 15 y 20 amperios, ¿sí? Por lo que hay una holgura para colocar, pues, digamos, no es ser estrictamente los 1500, pero sí tener más o menos presente que los circuitos tienen unos límites, ¿no? No pueden superarse esos límites de 15 a 20 amperios. Cuando veamos lo de cuadros de carga y sepamos que en los cuadros de carga obligatoriamente vamos a tener que dimensionar también la cantidad de conductores que van a pasar por el, el, el sitio, es decir, por la tubería, vamos a tener que revisar el concepto de si tenemos que reformular la cantidad de cargas que pertenecen a ese circuito, ¿no? Que también el otro criterio que hay que tener presente no es solamente que sean 1500, sino también, bueno, ¿y cuántos conductores van a pasar por esa tubería que hace que se me reduzca notablemente la capacidad de corriente? Hay que hacerse esa pregunta también. Lo que sí debe ser claro es que para los cuartos de baño se debe tener obligatoriamente tomas GFSI, siempre.
Lo mismo pues en las cocinas, aunque pues aquí no lo mencioné, en las cocinas debe tenerse obligatoriamente tomas GFSI porque estos son sitios húmedos o sitios que potencialmente pueden ser húmedos o lo que llaman los arquitectos zonas frías. Bueno, entonces si por ejemplo tenemos aquí estos ejemplos de baño, ¿sí? Nótese que aquí hay, digamos, tres opciones, ¿no? La mm, primera, tenemos un baño en el que el sanitario, ¿sí? Está dentro y hay un lavamanos acá, pero hay otro lavamanos acá, ¿sí? Tenemos otro caso en el que hay dos lavamanos seguidos, ¿sí? Entonces aquí para este caso particular yo necesitaría colocar obligatoriamente un toma de corriente GFSI para garantizar la funcionalidad de este espacio. Lo mismo acá, para garantizar la funcionalidad de este espacio. Como están separados, toca sí o sí colocar una toma de corriente GFSI a cada uno. Si yo los tengo cerquita, es decir, los dos lavamanos están cerca, yo necesito puedo colocar lo siguiente, puedo colocar dos tomas GFSI independientes o podría colocar una toma GFSI que comparta las dos. ¿Listo? Lo que tenemos acá en este circuito rojo es el, la iluminación. ¿Listo? Una cosa que de pronto no les había mencionado, fíjense que aquí tenemos una S, que esta viene de switch, ¿sí? Esta notación también se utiliza en la NEC, pero pues eso ya depende de cómo ustedes quieran usar su notación. ¿Qué es lo que dice la experiencia? La experiencia es que se utiliza más la normatividad. Aquí en Colombia la IS, la simbología de la IS. ¿Listo? Muy bien. Otras salidas de tomacorriente, por ejemplo las salidas exteriores en las viviendas unifamiliares y bifamiliares que estén a nivel del suelo, no es requisito que en la parte delantera y en la trasera se instalen salidas de toma de corrientes accesibles desde el nivel del suelo y no más de 2 metros. Debe tener un tomacorriente GFSI, ya miramos entonces un ejemplo. En las zonas de lavandería y planchado, en las unidades de vivienda se debe instalar como mínimo un tomacorriente para lavadora y plancha, debe tener una toma GFSI, o sea que quiere decir que el diseño de lavado y planchado tiene que tener una toma corriente GFSI y ya ustedes decidirán si van a tener otra toma. ¿Qué es lo que hay, por ejemplo, en un sitiecito para lavado y planchado? Pues bueno, ese espacio ustedes pueden conectar una plancha y si quieren pueden colocar otra toma de corriente para conectar una plancha y una carga sencilla, ¿no? Amarran esa toma de corriente a la toma GFSI o coloquen otra toma GFSI. Ya ustedes decidirán cuál es su diseño. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? En la práctica es que se amarra esa toma GFSI directamente a se amarra esa toma normal a la toma GFSI para que la proteja. ¿Listo? En sótanos y garajes, las viviendas unifamiliares en todos los sótanos, bueno, en las viviendas unifamiliares, en todos los sótanos y garajes adjuntos y en los garajes independientes con instalación eléctrica, se debe instalar por lo menos una toma de corriente. Un sitio como sótanos y garajes, según la NEC, sí debe instalarse al menos una toma de corriente, ¿sí? Eh, la NTC menciona que no, y incluso uno de los ejemplos de la NTC menciona que no se debe colocar una toma o instalación eléctrica en los sótanos porque pues allá no se usa, pero la NEC dice que sí. Sin embargo, uno lo deja más a criterio del diseñador en el sentido en que si es un sitio al que nunca van a entrar, ¿sí? Eh, pues uno no coloca una toma ya o instalación eléctrica, ¿no? Pero uno también tiene el criterio de que, bueno, si yo tengo un espacio al que nunca voy a entrar, entonces ¿para qué creo un espacio? ¿Sí? Entonces más bien por eso es que la NET implementó el hecho de que haya una toma de corriente y pues parte de instalación eléctrica, ¿no? Porque pues la instalación eléctrica de un sitio no es solamente una toma de corriente, sino es una toma de corriente, también puede ser un interruptor y puede ser una luminaria. ¿Mm? Bien.
siempre se debe instalar toma de corriente de protección de circuito por falla. Perdón, lo tenía ahí cerca. Siempre se debe instalar toma de corriente de protección de circuito por falla a tierra GFSI. ¿En dónde? Adyacentes a los lavamanos. En los garajes. Los garajes porque evidentemente hay sitios en donde se lavan carros. Donde se tiene un sitio de agua para lavar, por ejemplo, cosas o para sacar la manguera para rociar el jardín. En exteriores donde haya acceso fácil y directo. En sótanos sin terminar. En cocinas, en lavaplatos, en cuartos de baño y en azoteas. Supongamos este caso. Fíjense que aquí tenemos un sitio de trabajo donde para este caso nótense que aquí si yo coloco una toma y como está muy cerca a una posibilidad zona húmeda, yo coloco aquí un ¿qué? Una toma GFSI, ¿no? Si yo garantizo que no va a estar cerca a una zona húmeda, pues no necesariamente puedo colocar una ¿qué? Una toma GFSI. Eso ya lo dependerán ustedes de ese sitio, ¿listo? Por eso siempre es importante tener el buen criterio del ingeniero, ¿no? Pues para eso es que es el criterio, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otro espacio, pues ya un poco más general, donde tenemos dos habitaciones, una zona como de cuarto de ropas, donde pues aquí tiene el congelador, un poco particular esto que tenemos acá, porque la cocina está acá, ¿no? Aquí es un poco como extraña esta distribución que tenemos ahí, pero pues ustedes saben que ciertas distribuciones son en función de a veces de las costumbres de las personas, ¿no? Eso ya depende. Por ejemplo, en New York la gente tiene un solo apartamento con todo dividido digamos, en espacios e incluso sin paredes, ¿no? Es muy común esa parte. Bien. Entonces aquí tenemos seguramente por el criterio la distribución de las tomas de corrientes, ¿sí? Porque aquí se coloca un GFSI, etcétera, ¿sí? Ahí ustedes más o menos lo pueden observar. Si regresamos a nuestro modelito anterior, pues fíjense que ahí tenemos una distribución posible de tomas de corrientes, donde seguramente van a haber mediciones de acá desde un punto de pared, o digamos, este es el espacio de pared que tenemos acá. Aquí vamos a tener seguramente los 1.8 y entre estas tomas, entre estas dos tomas van a haber 3.6, ¿sí? Seguramente pues este espacio de acá no va a haber una distancia eh, ¿de qué? De 1.8, ¿no? Porque pues no siempre es tan perfecto como lo mostraban las fotos de la NEC, ¿no? Si llega a haber un punto que se acerque mucho a las esquinas, pues uno tiene la posibilidad de acercarlo un poquito más, ¿listo? Bien. Bueno, y así sucesivamente, pues yo puedo distribuir a lo largo del esquema lo que yo considere, de acuerdo pues a las necesidades funcionales del sitio, siguiendo pues las recomendaciones que les mencioné previamente. Listo. Aquí pues tenemos otra tipo de toma corrientes para distribución ya de elementos que necesitan pues una tensión más alta, bueno, etcétera. Ah, perdón acá, que quería hacer aquí un diseño funcional y se me pegó esto acá. Listo, ahora sí. Muy bien, entonces fíjense que aquí tenemos un ejemplo de distribución y tenemos aquí nuestros símbolos. Fíjense que aquí tenemos una luz incandescente, tenemos una toma de corriente, tenemos una luz potencialmente LED, tenemos un interruptor conmutable, un interruptor sencillo doble, ¿sí? Y pues vamos a hacer una pequeña distribución dependiendo pues de este pequeño aparta estudio que tenemos ahí. ¿Listo? Em, Vamos a hacer una interacción entre, pues yo lo que voy haciendo aquí es haciendo el, el- el ejemplo mientras algunos de sus compañeros hacen sugerencias de dónde debería ir
pues cada uno de los elementos que se supone que van dependiendo del sitio, ¿no? Imagínense en este sitio, me imagino que todos tienen una idea más o menos de qué es lo que tiene cada uno de los espacios que tenemos ahí, ¿no? Podríamos decir que esto es un pequeño aparta estudio que tiene dos habitaciones, ¿sí? Un solo baño, una disposición de cocina con una barra americana y seguramente aquí va a tener un espacio para un comedor. Entonces, pues comencemos. Tenemos unos minutos para analizar y hacer algunos diseñitos, algunas sugerencias. Entonces, pues vamos a comenzar. Veamos a ver a quién no le hemos preguntado. Santiago, buenos días. Santiago Bungerov. Buenos días, Jesús. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Cuéntame, bien. ¿con qué quieres empezar? No, la verdad es que acabo de conectarme, tenía problemas. Ok, bueno, listo, La verdad perfecto. es que no podría hacerlo. O sea, qué pena con usted, profesor. Ok, Santiago, listo, bueno. Miremos a ver qué nos dice Oscar Felipe. Buenos días. Oscar, Buenos días, profe. buenos días, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, entonces, no sé, ¿con qué quieres comenzar? Pues no sé si te parece empezamos con la iluminación. Sí, sí, señor. Serían las lámparas, las Ujú. bombillas. ¿Qué colocarías en este espacio que estoy señalando? Pues sería como para las habitaciones, como una bombilla centrada. Una bombilla centrada. Entonces va a hacer aquí un copy paste y tú colocarías aquí una bombilla centrada y colocarías aquí otra bombilla centrada. Es lo que entendería, ¿no? Sí, señor. Muy bien, perfecto. ¿Algo más? Pues sería, digamos, en la cocina, mejor dicho, en cada como recuadro una centrada, ya que pues son partes diferentes, ¿sí? Ok, o sea que aquí estaría bien. El baño, sí, señor. Ok, aquí, La cocina, aquí habría otra. sí, señor. Y Perfecto. pues la otra parte. Y aquí en esta parte. Así como lo Sí, estoy señor. colocando, ¿es correcto? Sí, señor, pues eso sería lo que yo creería que iría. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ver si hay alguien que tiene una idea diferente. Preguntémosle al compañero Fabián Delgado. Buenos días. Fabián. Bueno, preguntémosle al compañero Cristian Díaz. Buenos días. Ah, profe. Buenos días, Cristian. Bueno, el compañero fue Oscar. Oscar el que colocó. ¿Cómo, profe? Fue Oscar Felipe, sí, correcto. Oscar Felipe dispuso de la iluminación que tenemos de esta forma, de acuerdo al criterio de él. ¿Tienes alguna inquietud o una sugerencia distinta respecto al espacio que tú ves ahí? ¿Lo colocarías de forma distinta? Pues, O- profe, de forma central estaría bien, pero por ejemplo, donde yo vivo, en la parte de la sala, hay dos bombillas, digamos, una para la sala y otra que estaría encima de la barra, para o- iluminar la barra. ok, muy bien. O sea que tú adicionalmente colocarías una acá, ¿es lo que entiendo? Señor, Colocarías ahí una, ¿sí? sí, Perfecto, listo, muy bien. De resto, ¿estás de acuerdo con Oscar en el sentido en que colocarías las luminarias? sí, señor. Excelente, listo, muy bien. Perfecto, bueno, preguntémosle a otro compañero a ver qué nos puede decir. Por ejemplo, Iván, buenos días, Iván Javier. Buenos días, profesor. Bueno,
Cuéntame, con lo que están los compañeros Cristian y Oscar respecto a la distribución de las luminarias, ¿hay alguna objeción o te parece que es apropiado? No, profesor, me parece que es apropiado, pues donde yo resido, Ujú, esto encontramos, bueno, hay una en la sala y hay una bombilla como para el corredor, ¿sí? ujú. Que se prende al inicio y hay un interruptor al final. Entonces, yo creo que es en base a que se vea una buena iluminación mientras uno va caminando por el área Ujú. que va transitando en la hora de la noche. Y pues yo creo que hay una buena iluminación en ese ejemplo de la distribución, ¿sí? Está bien. Listo, bueno, entonces te voy a colocar un caso que yo tuve en un sitio particular. En efecto, este es un modelo en el cual puede ser funcional, pero vamos a tener en cuenta una cosa. Imagínate que en ese caso, me acuerdo bastante porque aquí colocaron, los contratistas son abejas a veces en ese sentido, ¿no? Son avispados. Colocaron una sola toma, ¿m? Pero una sola punto de luz, perdón, y colocaron un punto de luz con una bala de 4 vatios, ¿sí? Pues alguno de los residentes dijo, esa vaina no se ve nada. Entonces, ¿qué fue lo que mandaron a hacer? Mandaron a hacer esto, ¿sí? Le voy a colocar el caso que mandaron a hacer. Bien. Y colocaron 4 de estas balas de 4 vatios de esta forma para que se viera mejor, ¿sí? Entonces, em, les voy a confesar aquí en este sentido que colocar una sola iluminación puede ser de repente no tan buen diseño si la potencia que tiene esta luminaria no es capaz de iluminar todo el sitio. ¿Listo? Entonces, pues curiosamente el contratista cumplió con la norma. Fíjense que el contratista cumplió con la norma porque la NTC dice que tiene que colocar como mínimo un punto de luz. ¿Sí? Cumplió con eso, pero como no dice de cuánta potencia tiene que ser, ¿sí? Ni de cuántos lúmenes tiene que ser, ¿sí? Pues básicamente no incumplió la norma, pero sí incumplió un concepto de que pues no quedó bien diseñado para la persona que está ahí. No sé si me hago entender qué fue lo que pasó ahí. Bueno, Iván, empecemos ahora suponiendo que en efecto los puntos de luz que colocamos acá están correctamente dimensionados porque colocamos una luminaria que es apropiada para el diseño, para el espacio, ¿no? También aquí hay una cosa que no conocemos, muchachos. ¿Cuál es la distancia del sitio, no? Aquí estamos suponiendo que se ve aparentemente un sitio coherente con el dimensionamiento de una parte de estudio. Pero si esto es un espacio demasiado grande, seguramente hay que colocar al menos unas dos luminarias. ¿Listo? Pero bueno, partamos de que esto es un espacio normal y que sí con una sola es suficiente y queda bien iluminado. ¿Dónde colocarías tú, por ejemplo, los puntos de control de iluminación, Iván? Pondría uno en la entrada, Bueno, sí, ¿y qué colocarías? Porque aquí tenemos, mira, tenemos un interruptor sencillo, un interruptor doble y tenemos un conmutable. uno sencillo, Ok, entonces voy a copiar acá, control C, control V, me lo cargo acá, aquí, ¿está bien colocado ahí? sí, sí, señor. Muy bien, perfecto. ¿Qué más Aunque sería? Dime. Aunque pensándolo bien, yo creo o sea, yo puedo colocar ese interruptor ahí y digamos, en una de las partes de los cuartos, o sea, digamos, el cuarto que está en la esquina superior izquierda, podría poner también otro ahí que tenga que ser, o sea, digamos, ya nadie está en la sala, por decirlo así, si esta es la parte de la sala que puse el interruptor, ¿sí? Para que no tenga que ir la persona hasta la entrada, ¿sí? Para prender la luz o apagarla. Ok, entonces aquí tú no necesitas un interruptor sencillo, sino necesitas un interruptor conmutable. Ya vamos a ver luego en, en la clase que viene. Espérame un segundo, aquí lo agrupo. Agrupar. En la clase que viene, los circuitos
de los diferentes, digamos, las diferentes posibilidades de circuito. Necesito aquí colocar obligatoriamente un conmutable y a la par, como es control en dos puntos, necesito colocar aquí el otro conmutable, ¿sí? Nótate que aquí tenemos uno de control para que encienda esta de acá y cuando lleguemos a la habitación apague esta de acá, o viceversa, ¿no? Que cuando salga a la habitación encienda aquí el bombillo y cuando salga pues lo apague. ¿Listo? Listo, muy bien. ¿Qué más sería? Lo que es en el baño, sí, uno se... Muy bien. Uno sencillo por el que el espacio no requiere que yo salga por otro lado, sino solamente tiene una puerta. En la cocina también uno sencillo. Ujú. Y yo creería que en las habitaciones también uno conmutable. A ver, ¿dónde lo colocarías? ¿Acá? ¿El de la cocina? Sí, sí, ahí. Bueno, aquí creo que aquí toca mirar la disposición del símbolo. Tienen que aprender a rotarlo para que sea coherente con los cuadros de control. Eso también lo vamos a ver luego. Por el momento estamos haciendo la disposición de la, la luminaria. ¿Listo? Me dijiste que uno conmutable en dónde. En los dos cuartos, sí. ¿Y dónde serían los dos puntos de control? Cuando yo En la coloco... entrada, en oh, la entrada y pues supongo que en la ubicación donde esté ya la cama, sí, digamos, si está ubicada en una de las esquinas, yo la pondré ahí. No sé si hay algún problema por alguna norma o algo así. no, para nada. La norma no dice absolutamente nada sobre los sistemas de control. ¿Sí? La norma no dice nada de que incluso yo puedo colocar todos los puntos de control que se me antoje, desde que, como digamos, la parte de control no aporta carga como tal, ¿sí? No, digamos, no hay como un exceso de carga instalada. Si yo coloco varios puntos de control, entonces la norma no me dice nada de los puntos de control, me dice de la carga y los circuitos que yo puedo cargar a los circuitos, ¿no? De las cargas que yo puedo conectar a los circuitos, pero no me dice nada de los puntos de control. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y en efecto, es una práctica común que en el sitio de la cama, bueno, no tan común, realmente uno lo ve hace poco, las personas em, las personas que colocan en la actualidad un punto de control en la cama, pues para no tener que levantarse de la cama cuando, por ejemplo, ya se van a ir a dormir. ¿Mm? Bien, listo, no, eso no dice nada. Y también colocarías otro en la otra habitación, ¿sí? Es lo que me estás diciendo, Sí, ¿sí? Perfecto, entonces déjame aquí lo agrego. Entonces voy a colocar aquí control C. Me imagino que aquí lo tendrás para este y pues fíjate que aquí pues el arquitecto no nos dice absolutamente nada dónde está la cama, ¿sí? Por lo que pues vamos a suponer por lo pronto que tenemos aquí el interruptor conmutable. Listo, ¿falta algo más, Iván? ¿Qué opinas? Ah, al menos de puntos de la, control, ¿no? la zona azul, ¿qué es lo que representa, profe? Eso se llama una barra americana o el mesoncito ese con el que, digamos, uno come, como un comedor. Y eso está al lado de la cocina, ¿verdad? Sí, señor, sí. Ah, no, no más. Perfecto, listo. Muy bien, gracias, Iván. Preguntémosle a una chica que no he escuchado a una chica el día de hoy. Andrea, buenos días. Andrea Carolina Hernández. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, entonces empecemos con lo que nos falta. ¿Dónde colocarías tú tomas de corriente, Andrea? Profe, pero tienen las distancias como a ojo o algo así. Bueno, yo simplemente te voy a hacer caso. Voy a colocar acá el toma de corriente, lo voy a copiar y tú me dices dónde lo llevo. Bueno, entonces empezando en esa habitación, Sí, como como en la mitad entre la puerta y en donde empieza lo cafecito, en el centro. o sea Ajá. que acá,
Sí, Perfecto, listo. ¿Dónde más? y yo creo que entre, pues en el otro espacio de pared que queda, Ujú. dos. O sea que Bien. aquí iría uno y aquí iría otro. ¿Sí? Un poquito más alejado. Aquí. Más, más. Más. Así. Otra primera. Si No, esto... ya en la pared que le sigue, en el otro pedazo de la Ah, aquí. O sea que aquí. Sí, sí, Perfecto. y el otro quedó muy cerca de la ventana, entonces más corrido. Ah, ya listo. Entonces este lo corremos un poquito más para acá. Es lo que entiendo, ¿sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Cabe aclarar que aquí hay que tener presente una cosa, apreciados estudiantes, ¿no? Primero, pues hay que saber cuánto es la distancia de esto, porque pues aquí Andrea nos dice coloquemos solamente una toma, ¿sí? Pero no sabemos cuánto es la distancia de aquí a acá y puede que esta pared, ¿sí? Requiera que tenga al menos dos tomas de corriente, ¿no? Entonces estamos haciendo un ejercicio inicial donde vamos a disponer es dónde colocamos los puntos de salida, ¿no? O sea, es un ejercicio inicial. Luego miramos con más calma el tema de distancias y todo eso. O lo mirarán ustedes seguramente ya en su proyecto como tal. ¿Listo? Continuemos, Andrea. ¿Dónde más hay tomas? Entonces en el otro cuarto, Sí, entre la puerta y la cosita de café, ahí. perfecto. Y otro en la parte superior, superior izquierda, Perdón. Aquí, un poquito más a la izquierda. aquí. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? En la sala, Ujú. ¿Dónde? en, en, ahí donde está ubicado, profe, en esa pared, dos. O sea que aquí. No, uno más a la izquierda y uno más a la derecha. Pero no, Sí, ya lo trato de cuadrar. Entonces, me dices que más o menos por acá y el otro más o menos por acá. sí, ¿Sí? señor. Ok, muy Ujú. bien, perfecto. ¿Dónde más? El del baño, cerca al lavamanos. Perfecto. Cerca del lavamanos, aquí iría uno. Ujú. Y ya sabemos que este jefe es ahí, ¿no? Sí, señor. ¿Dónde más? Y en la cocina, Ujú. eh, cerquita como al mesón, que se Ah, supone que es como el de las rayitas. ¿este? No, Aquí. más a la derecha. Aquí. No, más, después como de la estufa. Este de acá Ese es es el como, lavaplatos. y el cuadrito de al lado, Este es la estufa. pero el lavaplatos es todo literal, todo ese grisecito es el lavaplatos. Sí, entonces tienes que tener presente una cosa, Andrea. Los lavaplatos tienen una parte donde se lava platos y una parte donde se escurre platos, ¿listo? ¿Mm? Ok, Entonces, los escurridores se consideran también sitios húmedos en los cuales no se puede colocar tomas de corrientes, ¿listo? Entonces, lo que hay que colocarlos es en las zonas frías. ¿Dónde son las zonas frías? Aquí en este ahí en ese mesoncito, mesoncito. ¿sí? O lo puedes colocar Ujú. acá o en este mesoncito de acá, que es una barra americana, que es muy común tenerlo ahí cerca. ¿Por qué? Porque en estas barras americanas, aparte de comida, también, por ejemplo, hacen, por ejemplo, ¿qué hacía yo cuando vivía en el otro apartamento? Pues tenía esa barra americana y lo que hacía era colocar la licuadora y hacer funcionar el jugo ahí, o la sanduchera, ¿sí? Entonces necesitaba yo una toma de corriente cerca para conectar estos aparatos. ¿Listo? Ok. ¿Se te ocurre alguna otra toma, Andrea? Pues en la cocina colocaría otra, pero no aquí, aquí no. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar así contigo. ¿Listo? Muchas gracias, Andrea. Bueno, preguntémosle a
Natalia Navarro, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, ¿qué opinas, Natalia? ¿Será que le faltó algo a Andrea o tú qué harías? Yo pondría, por ejemplo, en la parte de la sala, Sí. en la pared, otro tomo. Bueno, miremos aquí. Control C, Control V. En la parte de la sala, aquí. Ahí, Perfecto, sí. listo, muy bien. ¿Y algo más? Y quizás otro toma en la habitación, en la otra habitación, la habitación de la derecha. O sea que acá. Sí, Sí, listo. No, pues yo te hago caso. Tú me dices. y ya, diría que no más. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Ok, bueno, pues mire, apreciados estudiantes, ya casi que completamos solamente la localización de las salidas de tomacorrientes, de iluminación y las salidas de control, ¿sí? Seguramente pues hay otras salidas que hay que considerar, como por ejemplo las salidas de los hornos. Aquí pues yo no he colocado una salida de toma para por ejemplo horno trifásico u horno bifásico o incluso monofásico, ¿no? Entonces faltarían estas partecitas de acá. Nadie colocó por ejemplo una toma incandescente o una salida para bombillo incandescente, ¿no? Pues estaría bien. ¿Hay alguien que quiera aportar algo que falta? Que sepa que falta o que considere que falta, que falte. El tope con la nevera. Muy bien, sí, esa es la que estaba pensando. ¿Dónde la colocaría de Brian? No, bueno, otro compañero que yo iba a decir era otra parte en el interruptor de la cocina, creería que debería ser pues, un conmutador doble, ¿no? Ahí es para Este. que si de pronto no necesita la luminaria de la barra, pues se pueda ser independiente ahí de la vaina. Muy bien, Brian, excelente. Entonces ahí la apreciación de Brian es acertada en el sentido en que el control debe ser un control de toma corriente doble y no sencillo, ¿no? ¿Mm? Entonces déjenme aquí, hago el... Luego bueno, ustedes me imagino que también pueden mirar el tema de la orientación, ¿no? Muy bien, bueno, este esquemita que tenemos acá es una distribución de luminarias en vivo que pues estamos haciendo y fíjense que lo construimos todos. Este es el primer paso que ustedes tienen que hacer para construir sus instalaciones eléctricas para sus apartamentos tipo, ¿no? Luego lo que viene es los famosísimos diagramas de cableado. Con el diagrama de cableado entonces vamos a poder determinar los cuadros de carga y ya con eso entonces montamos la primera parte que son los apartamentos tipo y ustedes ya pueden calcular protecciones, pueden calcular todo lo que se calcula ya en una casa. ¿Listo? Bueno, por lo pronto pues ya es tiempo de marchar. Ya la otra profe ya llegó, entonces pues es tiempo de irnos. Bueno, les agradezco pues su asistencia como siempre y pues estamos en contacto. Si tienen alguna duda, inquietud o sugerencia, pues me la hacen saber por el grupo de WhatsApp que tenemos disponible y abierto. ¿Listo? Les deseo un excelente día y hasta luego. Profe, una cosita, porfa, no me cierre la sesión. No, sí, yo no te preocupes. No te Vale, preocupes, profe, yo te dejo como qué, como host cuando salga, ¿listo? No te preocupes. vale, gracias, Bueno, chao, gracias, hasta profe. luego.